porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Gloria a Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Continuamos, amada Iglesia del Señor, los estudios que estamos llevando sobre ese espíritu misterioso, sobrenatural, que está recorriendo por todas las naciones y que de manera especial ha entrado a la iglesia y la ha puesto a dormir, ha entrado a la iglesia y la ha enfriado espiritualmente. La iglesia está siendo zarandeada, lo ha permitido el Señor. La iglesia no es luz como debería ser en medio de las naciones de este mundo, y tampoco es la sal en la tierra. Mas gracias sean dadas a Dios que ha guardado su remanente fiel en Jerusalén, en Israel, en las naciones todas, y gracias a Dios en este país, el Ecuador. Las cosas que estamos viendo no se vieron antes, las contaron en la iglesia. Todos aquellos eventos, sucesos que se están dando ya delante de nosotros, la predicaron. Pero la iglesia no pensó que vendría tan pronto. Las grandes mayorías decían, todavía falta mucho tiempo. Y hoy que se están dando cosas tan admirables como las que estamos viendo hasta hace poquísimas horas, en realidad, cuando las naciones están en guerra, los países abren algo que se abre solamente cuando está un país en guerra, algo que se llama el derecho de la guerra. Y dentro de ese derecho hay postulados que dicen que no se debe informar por políticas de Estado, por políticas militares, de lo que está sucediendo verdaderamente en esos países en guerra. Ahí es cuando hay más desinformación de lo que verdaderamente está pasando. Israel, Jerusalén, están pasando, no diremos por dificultades, está pasando por su tribulación. Por esa tribulación que ha pasado,
desde hace muchos años atrás. Pero piense, reflexione, hermano. La tribulación de la que habla la última semana del libro de Daniel, la semana 70, esa será la ira de Dios. Serán eventos que jamás habían venido a la tierra, o no se había visto aquí en la tierra. Así que piense, hay mucha tiniebla, hay mucha oscuridad en las naciones, que significa que hay tanta maldad en el corazón de las naciones. Es tanto el odio que tienen por Israel. ¿Sabe por qué? Porque aquel que dijo: yo soy la luz del mundo, nació en Israel. Aquel que según las Sagradas Escrituras dice: yo soy el que da libertad, yo soy el que da vida, nació en Israel. Y toda tiniebla detesta la luz. Y si este mundo está en tinieblas, pues entonces detesta la luz que hay de parte de Dios para Israel. Para los que sabemos, gracias a Dios, un poquito siquiera, pero eso creemos y eso vivimos de la palabra de Dios. Dice la Santa Escritura en Juan capítulo 1, versículo 10 y 11, refiriéndose a Juan 1, 5 en adelante: y aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre vino a este mundo. En el mundo estaba, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, pero los suyos no lo recibieron, lo rechazaron. ¿A qué se refiere? A que esa luz para el mundo es Cristo. Y Cristo no nació. Escuche, Cristo no nació, el Mesías, el Señor Jesús, no nació en ninguna otra nación. Tan solamente Dios decidió escoger de todas las naciones a un pueblo llamado Israel. El odio de las naciones es un odio no político, no geopolítico, es un odio espiritual. Solamente usted piense, ¿por qué países que están alrededor de esa nación, países con miles de kilómetros de tierra, por qué detestan a un país tan pequeñito? ¿Y por qué ese país tan pequeñito todavía existe? Cuando todas las naciones ahora mismo están consultando a una sobre la existencia de la nación de Israel, cuando ahora mismo por todo el mundo
en los lugares en donde alababan, cánticos para Israel, ¿por qué han guardado silencio? ¿Por qué ahora mismo, en diversas capitales del mundo, donde encuentran un judío, lo escupen, lo insultan, lo agreden y lo matan? ¿Por qué ahora mismo? No una, dos ni tres. Muchísimas naciones se han ido en contra de Israel. Israel ha quedado sola. Muchos dicen así: Israel ha quedado sola. Israel tiene quien le ama. Israel tiene quien le proteja. Él es el Dios de Israel. Él es el Dios, nuestro creador. Él es el Dios que nos forma y nos conforma a la imagen y semejanza de Dios el Hijo, Cristo, Jesús, el que vino y nació en Israel para ser luz para Israel, luz para todas las naciones de este mundo. Gloria a Dios. A lo suyo vino, pero los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen su nombre, Dios les ha dado el derecho de llamarse sus hijos, su pueblo. Hay creyentes en Jerusalén en Cristo, hay creyentes en Cristo en Israel, aunque pocos, pero lo hay. Hay creyentes en Cristo en todos los pueblos y naciones de los musulmanes. Hay en China, en Japón, en Rusia, por todas partes hay creyentes en Cristo. En este país hay creyentes en Cristo. Habemos cristianos, los que creemos en Cristo, los que somos odiados, los que somos perseguidos. ¿Por qué? Porque somos luz, la luz de Dios en medio de este mundo de tinieblas. Dice la Sagrada Escritura que de los dos pueblos Dios hizo, de judíos y de gentiles hizo su pueblo. Y Dios está mandando, escuche, no solo para Israel. Vaya al Antiguo Testamento. Muchos creían que esto es solo para Israel. No, por lo que nosotros estamos viendo, esto es para la luz en este mundo. Por eso, este mundo en tinieblas odia la luz y ataca a la luz. Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Dice la Sagrada Escritura: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieran de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Gloria a Dios. El llamado que Dios está haciendo ahora mismo no es solamente para Israel, es para la iglesia que está en todo el mundo. Porque no está brillando la luz del Señor Jesucristo. Ese espíritu que tiene que venir al fin de los tiempos para sacarle de la posición, del lugar, de la actitud, del moverse, en donde está el verdadero creyente en Cristo Jesús, alumbrando la luz de Cristo. Un espíritu de engaño, un espíritu de mentira, que ha
engañado a la iglesia, que ha engañado a millones de cristianos que creen que están adorando a Dios en espíritu y en verdad, pero es mentira. Han cambiado el entretenimiento por la santidad. La iglesia tiene que estar en el mundo, siendo luz en el mundo. Pero Dios mira y hay oscuridad al interior de la iglesia. ¿Cómo vives? Eso es lo que hay en tu corazón. El que es de Cristo es luz y está encendido porque Dios está en su vida. Todo lo que hoy estamos viendo, todo lo que está pasando en Jerusalén e Israel, es para que los ojos de la iglesia miren lo que está pasando, anunciando la segunda venida de Cristo. Pero antes de eso hay un evento profético en la Biblia que está siendo negado por la misma iglesia, en la que dice que van a pasar ellos la gran tribulación. Con su boca están pidiendo, pero Dios mantiene su promesa y dice que Cristo vendrá a las nubes. ¿Qué es una nube? Piense, medite, y allá sacará a los suyos, a los que esperaron hasta el fin, a los que esperaron vestidos de blanco y de lino fino, a la iglesia gloriosamente vestida de Cristo, a los vencedores, a los que no se dejan vencer por la carne, a los que no se dejan vencer por este mundo y sus atractivos. Mire cómo está este mundo. Mientras cuántos países están en guerra, cuántos países están sufriendo, cuántos países están gimiendo, llorando la ausencia de un ser querido. No tienen luz, no tienen trabajo, esperan que les llegue la comida escondidos en refugios, enfermos. Hay otros lugares en donde comen, beben, bailan y están clavados en los actos deportivos. Mire el entretenimiento. Dios anunciando su pronta venida y el mundo disfrutando las tinieblas y la iglesia dormida. Qué pena, qué tristeza. Mientras el sol se ponía sobre Jerusalén, un hombre religioso, delante del cual estaban médicos, abogados, científicos, académicos, en fin, gente muy capacitada e importante, no solamente de Jerusalén, sino de Israel. Ese hombre al cual todos miraban delante de ellos era el más importante de todos en ese lugar. Ese hombre además era comentarista religioso en la televisión israelí. También era un conferencista, en la Universidad Hebrea. También era una persona que había escrito
muchísimos mensajes en el diario más importante de Israel, el Jerusalem Post. Y sobre todo, escuche esto, este hombre era muy importante por haber servido en el consejo del rabinato principal de Israel. En fin, era uno de los rabinos más respetados de Jerusalén y de todo Israel. Un día singular, particular en la vida de él, este rabino vino a dar sus prédicas sobre lo que él había venido predicando por 40 años. Y tan solamente en un instante vio salir de su cuerpo su alma. ¿Entendió? En un instante él murió. De lo que estamos hablando no es de hace mucho tiempo. Él estuvo muerto por 17 minutos. Y cuando él regresa, es decir, vuelve a la vida, se despierta en medio del hospital, de un hospital, en medio de aparatos, de cables que tenía por todo su cuerpo. Él regresa después de un corto tiempo a la misma sinagoga. Imagínense, había muchísima gente para oírle su mensaje. Y este mensaje que él les dice que es con carácter de suma urgencia para Israel, para el pueblo de los judíos, este personaje religioso afirma haber tenido un encuentro con aquel que él rechazó, lo negó, lo rechazó durante toda su vida. ¿A quién? Preguntémonos, ¿a quién hoy mismo rechazan los judíos? ¿A quién hoy mismo los judíos en Jerusalén y en todas las ciudades de Jerusalén rechazan? Si algún cristiano osa, es decir, tiene el atrevimiento de pronunciar el nombre de Jesús públicamente, la ley dice que tiene que ser silenciado. Si no se calla, se va preso. Usted ha visto por las redes sociales qué ha pasado con los predicadores, hombres y mujeres que han alzado su voz. Los han dado de manotazos, los han escupido. ¿Con quién se encontró este personaje? Así como alguna vez, miles de años antes, uno que detestaba
atacaba a los cristianos y se llamaba Saulo de Tarso. Hasta que tuvo el encuentro personal con Cristo. Y solamente ahí pudo cambiar de manera de pensar y de vivir. ¿Quién eres, Señor? Consta en el libro de los Hechos, capítulo 9. ¿Quién eres, Señor? Solamente póngase a pensar qué era lo que estaba viendo en ese instante, en ese tiempo tan extraordinario. Porque la Biblia dice que todo aquel que esté en la presencia de Dios sin creer en Él será destruido. Y la palabra bendita de Dios dice que le dijo: yo soy Jesús, bendito, yo soy Jesús, yo soy Jesús, a quien tú persigues. De esto hace muchísimos años, hace mucho tiempo atrás. Pero de lo que estamos viendo, de un hombre religioso de tan palabra garantizada para los judíos, un experto conocedor de la cábala, una eminencia, una palabra que es recibida por los judíos. Este hombre tiene un encuentro con Dios y habla con Cristo, con el Señor Jesús, con el que él había negado toda su vida y que había escrito hasta libros indicando: estas son las razones por las cuales Jesús no es el Mesías. Y había vendido miles de libros y había expuesto así el odio de su corazón contra Jesús. Este hombre, por la misericordia de Dios, porque Dios así lo permite, con alta tecnología, vuelve a la vida en ese quirófano, en el hospital en Jerusalén, después que fue llevado de la sinagoga como un asunto urgente de vida o de muerte. Pasaron los minutos, pensaron que se había ido. De pronto comenzó el oscilador nuevamente a titilar, a sonar. Estaba vivo, pero regresó con un mensaje. Y él dice en la sinagoga, ante la atención de todos los presentes, dicen: no lo hemos sabido todo, hemos sabido a medias, nos lo han ocultado, no han querido que sepamos la verdad. De quien habla Isaías 53, no es Jerusalén, no es Israel, el siervo sufriente, no es el pueblo de Israel, el siervo sufriente es una persona, el siervo sufriente es aquel que vino de lo alto de la aurora, del corazón del Padre, por amor a su pueblo. Él es Jesús. Cuando él dijo que Jesús es el Mesías que esperaba Israel, inmediatamente el celo de los israelitas, como aquel que se vio contra Esteban, hizo que rechazaran ese mensaje. Se pararon
y desalojaron la sinagoga. Y lo que es tan similar, así como Pablo, teniéndolo todo, de la noche a la mañana se quedó sin nada. Lo mismo le pasó a este rabino famoso en Jerusalén en estos días, en estos tiempos. Cómo viene de madura la idea, lo que dijo Pablo: todo lo tengo por basura, nada me importa ya de lo anterior, desde que conozco la verdad. Todo lo tengo por basura con tal de seguir los pasos del Mesías, de mi Señor, de mi Salvador Jesucristo. Gloria a Dios. Así como Pablo se quedó sin nada, este hombre religioso igualmente se quedaba sin nada. Se quedó sin el poder que tenía. Le sacaron inmediatamente, borraron su nombre de los libros. Ya no era rabino. Ya no le invitaron a las radios, ya no le invitaron a las universidades, ya no le permitieron publicar en la prensa, ya no le invitaban a la radio. Lo habían desechado por causa de invocar a Jesús, por causa de hablar de la luz. Que la luz de Isaías 60 es Jesús, es Cristo. Llegará el día en que ese pueblo amará el nombre de Jesús e invocará el nombre de Jesús con temor reverente. Llegará el día cuando ese pueblo predique el evangelio glorioso de la salvación sin tener miedo a nada ni a nadie. Pero iglesia, hoy es tu tiempo. Nosotros somos la luz. Despierta, iglesia. Eres la luz. Aún el pábilo humea. Ora. Vuelve a Cristo. Vuelve a tu primer amor. Pide perdón. Que nuevamente vuelva a encenderse la luz de Cristo en ti. Este hombre se quedó sin nada. Ya no tuvo dinero. Ya no tuvo posición de la cual tenía. Ya no tuvo trabajo. ¿Y sabe qué? Ya no tuvo hogar. Se quedó solo. No. Hoy que conoció a Cristo, lo tiene todo. ¿Por qué pensar en lo material? ¿Por qué lo material te constriñe? ¿Acaso no has tenido que comer el día de ayer? ¿Acaso no has tenido que comer el día de hoy? ¿Por qué preocuparnos de lo material? Cristo dice, busquen primeramente a su pueblo, dice, busquen
primero, lo espiritual. Que tu mente sea blanca, que tu corazón sea puro blanco, que tu conducta sea limpia, pura y blanca como Cristo. Eso es lo primero. No es el dinero. Esta semana tuve algo que me entristeció. Alguien se comunicó conmigo y ese alguien me decía que es una persona que sirve en una iglesia, que es una persona de oración. Esa persona decía: soy una persona de oración. Decía esa persona: soy alguien que le sirvo al Señor. Pero se preocupaba que está enferma, que está enfermo, que no tiene mucho trabajo. Y reflexionando, ¿acaso Cristo no vino a este mundo a sufrir, a padecer hasta lo indecible? ¿Acaso ser un cristiano es para que te hagas millonario? ¿Es para que nunca te enfermes? ¿Acaso ser un servidor de Cristo es para que te aplaudan, para que te den gloria? Ser un verdadero cristiano es todo lo contrario. Es para que, como dice la Santa Escritura, los primeros enemigos que tiene el cristiano son los de su casa. El cristiano en la iglesia dice: las hermanas son feas, no hay ninguna bonita para yo casarme. Me voy al mundo. En el mundo están guapas, hermosas. Me voy a casar con una de ellas. Le voy a llevar a la iglesia. Que pase un año en la iglesia y ahí me caso con ella. Porque un año que demostrará que está en la iglesia me dará la señal de que ya es de Cristo. ¡Qué vergüenza! Y Dios dice que Él no pone neófitos en los púlpitos. En la obra del Señor, Dios no pone a neófitos. Dios pone a sabios, entendidos para saber bien las cosas espirituales. Ese espíritu que se llama la apostasía, ese espíritu misterioso, ese espíritu sobrenatural, ese espíritu destructor, ha entrado al corazón de muchos y buscan lo material y no lo espiritual. Es que no puedo vivir solo. Qué mejor que tú seas solo o sola, para que tengas el tiempo suficiente para Dios. Porque aquel que tiene esposa, dice la Biblia, primero es el hogar y luego la iglesia, y ante todo primero Dios y luego el esposo, la esposa, los hijos. Primero Dios. ¿Se da cuenta cómo está la iglesia? No tiene visión espiritual, porque en los púlpitos no les predica lo espiritual. A lo mejor conocen la palabra, pero no viven la palabra. ¿Acaso no pasó por pruebas Isaías, Jeremías?
decir, ya no salieron a la obra. Estaban escondidos, con miedo. Y Dios nunca les dejó solos. Nunca les dejó de alimentar. Hasta los cuervos envió para que comieran. Y luego de aquello salieron a seguir sirviendo a Dios. ¿Acaso nos dice la palabra bendita del Eterno, del que nos ama? No dice, mirad las cosas de arriba y no las de abajo. Pero la iglesia de hoy mira las cosas de abajo y no las de arriba. Tan descuidados están que no conocen del arrebatamiento de la iglesia. Tan descuidados están que no conocen que sin santidad nadie verá al Señor. Tan descuidados están que aceptan que van a pasar la gran tribulación. ¿Y por qué? Dice la Biblia, ¿por qué van a pasar la grande tribulación? Porque no dieron la talla, porque no salieron más que vencedores, porque solamente les gustaba leche, leche, leche y leche, y no se les podía dar a los niñitos cosas sólidas, porque se enferman. La iglesia es el rostro de Cristo. Cristo es hermoso. Cristo es el deseado, el anhelado. El Mesías, Jesús, es el hermoso, el más hermoso de los hombres. Es Dios hecho hombre, que entra luego de su resurrección como el Espíritu a nuestras vidas y nos hace hermosos en principios y en valores que ya se ven en nosotros, los que antes no se veían. Ahora usted puede meditar, por ejemplo, lo que dice Santiago capítulo 1. En la ira del hombre no obra la justicia. ¿Y quién es la justicia? Cristo es nuestra justicia. Entonces, en el cristiano, en la cristiana, habrá odio, habrá resentimiento. Solo algo pequeño. ¿Y qué de lo demás? ¿Cuál es el consejo del Señor? ¿Qué dice Filipenses capítulo 4? Le invito, por favor. Bienvenido, hermano Jorgito. Dios le bendiga. Buenos días. Mire Filipenses capítulo 4. Pairito, dele pasito, hermano Jorgito. Mire lo que dice Filipenses capítulo 4. Mire lo que nosotros debemos anhelar. Lo celestial, lo de arriba, lo mejor. ¿Qué dice el Señor a través del profeta Isaías en el capítulo 55? No vaya ahí nomás. Busque el primer texto, Filipenses. En Isaías dice el Señor: porque mis pensamientos son más altos que vuestros pensamientos. ¿Qué necesitamos nosotros? Palabra de Dios, no palabra religiosa ante los hombres. Mirad pues con diligencia cómo andan. Eso dice en Efesios.
En Hebreos dice, mire, en Hebreos 2 dice, mire, el cristiano que dice, yo estoy bien, pero mire, se dice, porque a lo mejor usted ya está deslizado de la verdad, usted ya no es una realidad. Hay que mirar a Cristo todos los días. Filipenses capítulo 4 dice el Señor, por lo tanto, versículo 8, por favor, Filipenses 4:8. Esto es lo que Dios nos manda hacer luego de que reflexionemos, luego de que reaccionemos. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo que es amable, todo lo que es de buen nombre, todo lo que sea virtuoso. Y en Proverbios se dedica un espacio a la mujer virtuosa. Y en los Salmos, al hombre virtuoso. Es decir, a los hijos de Dios sabios, prudentes, para hacer el bien y alejarse del mal. El principio de la sabiduría es el sumo respeto a Dios en cada actividad que nosotros desempeñamos. Primero es Dios, primero es su palabra, primero es su pensamiento. Si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Si así somos por dentro, por supuesto que nuestra vida externa será diferente a lo del mundo. Por eso, Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Por eso es que Cristo en nosotros, con su Espíritu Santo, nos lleva de gloria en gloria y de victoria en victoria, porque nosotros hoy anhelamos lo mejor, lo más valioso, lo superior, la presencia de Dios en nuestras vidas, para valorarlo, para amarlo, para serle fiel y obediente a nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. En esto pensar, pues entonces eso practicar, eso vivir, vivimos a Cristo. Por eso somos luz, por eso somos hoy la sal de la tierra. Gloria a Dios. Damos nosotros primero hoy el buen ejemplo, y así manifestamos que Cristo, el que por amor perdona, redime, transforma y cambia al que quiere cambiar. Por eso hoy nosotros cada día nos santificamos, cada día pedimos a Dios que nos ayude para buscar la consagración. Y si este fuera el último día de nuestras vidas, saldremos como vencedores a donde viene Cristo, para que ahí Él se tome de nosotros a sí mismo. Preciosa palabra de Juan 14, del 1 al 3. Gloria a Dios.
este hombre del que empezamos hablando, de aquel que estuvo muerto y tuvo un encuentro con Cristo, y oyó el mensaje de Cristo para que lo diga en el corazón de Israel. Él lo dijo y fue desechado. Ahora sabemos por qué Israel está siendo zarandeado. Y si la iglesia persiste en estar como está, también lo será. Será zarandeada por el enemigo. Una parte de ese mensaje del rabino dice: el tiempo está acabando. ¿Cómo pueden estar tan ciegos? No solamente en Israel, sino en todas las naciones. Miren lo que dice estas palabras ya de tanta data atrás. Zacarías capítulo 12, por favor, en el Antiguo Testamento. Zacarías. En el precioso y santo nombre de nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Vaya al Nuevo Testamento, ahí encuentra a su parte, a su mano izquierda, Malaquías, y antes de Malaquías está Zacarías. Zacarías capítulo 12, versículo 10. ¿Qué dice la palabra del Señor? Desde el 9, por favor. Zacarías 12, 9 y 10. ¿Qué es lo que están haciendo o han empezado a hacer en contra de Israel? Y en aquel día, dice Dios nuestro Señor, y en aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vienen contra Jerusalén. ¿Qué es lo que está haciendo ya Rusia, con su presidente Putin a la cabeza? Eso es lo que está haciendo camino ya para marchar contra Jerusalén. Porque dijimos que la guerra, más que ser material, es una guerra espiritual. Porque Israel tiene al Dios vivo y al Dios eterno, al Dios verdadero. Y los otros tienen al usurpador, al que los sirven con odio y destrucción. Y en aquel día, dice el Señor, yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieren contra Jerusalén, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén, escuche, espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Iglesia, ¿qué te da a entender? Que se termina nuestro tiempo. Iglesia, se termina nuestro tiempo y viene el tiempo de la gracia para Israel. Entonces ya no habrá oportunidad para el cristiano para arrepentirse. Hoy es cuando el cristiano tiene que arrepentirse, hoy. Andas buscando marido y tu hermano andas buscando otra mujer. Andas
buscando ser millonario. Andas preparándote para sacar los títulos más grandes y así se haga tu orgullo más grande. ¿Por qué no te vas preparando para el retorno de Cristo? ¿Qué predican hoy? No predican de pecado. No predican de disciplina. ¿Acaso se han olvidado lo que dice la palabra bendita de Dios? Que Dios castiga a sus hijos porque los ama. Hebreos capítulo 12. Mire lo que hace un buen padre de familia. Estos papás modernos no saben de eso. Los pastores modernos no saben de esto. Han permitido que las ovejas se disparramen y hagan lo que les da la gana. Y dicen que son cristianos. ¿Y por qué están en el mundo haciendo las cosas que hacen en el mundo? Lo que en Juan 17 el Señor Jesucristo dijo: están en el mundo, pero no son del mundo, son tuyos, amado Padre mío. Analicémonos. En realidad, somos hijos de nuestro amado Padre, que tiene el poder para cambiar, para transformar al que se deja, al que ha venido a Él, al que dice: mis ovejas oyen mi voz, vienen a mí y me siguen todos los días. ¿A quién está siguiendo? Si no es a Cristo, ¿a quién está siguiendo? A los placeres y vicios de este mundo. Y solamente te dice ser de Cristo. Y ahí estás en el baile. Ahí estás en la discoteca. No estoy juzgando. Dice la palabra de Dios. ¿Cuáles son los antojos de este mundo? ¿Cuáles son? Amas el deporte, dedicado al deporte, los pastores haciendo certámenes deportivos para tenerles entretenidos a los hermanitos, a las hermanitas también, que ya patean pelota. No dice la palabra de Dios que nosotros somos lo que hacemos diferencia de este mundo. ¿Acaso lo que está pasando no es momento ya de ponernos serios? Ya basta de jugar al cristianismo. Basta de decirte cristiana cuando estás dentro de cuatro paredes. Pero cuando sales, ¿a dónde vas? ¿Qué haces? ¿Acaso Dios no ha tenido el poder para cambiarte? Sí. Pero Dios llama a sus escogidos, a los que estaban perdidos en el mundo y decidieron dejar un día el pecado, y ellos reconocieron que no pueden dejarlo. Como un alcohólico, como un drogadicto, que llega el día en que dicen: ya no puedo más, ayúdenme. Así es el pecador arrepentido cuando escucha que hay alguien que le puede ayudar, que le puede perdonar y le puede
benditas de personas que se dicen ser saludables, pero están enfermas por sus hechos. Están iglesias llenas de muertos que se dicen ser cristianos, pero sus hechos demuestran que están muertos. Son momentos, son días, son tiempos para ya hacer lo que la Biblia dice. Póngale ahí un marcador, un lápiz, algo, téngalo ahí. Mire lo que dice Dios. Vaya a Hechos, por favor. 17. Hechos 17. Versículo 30 y 31. Dios, habiendo pasado por alto, pondrá mucha atención a esto. No vaya a creer que Dios es aquel que usted regresa y dice: perdóname, papito, no lo vuelvo a hacer. Y que Dios le dice: muy bien, hijita, muy bien, hijito, me convenzo de lo que tú me dices, que ya no lo vas a volver a hacer. Eso es lo que dice todos los días un alcohólico, un drogadicto. Eso es lo que dice un pecador con su pecado. Ya no voy a cometer el pecado, pero al otro día lo vuelve a hacer. Pero qué terrible para aquellos que ya conociendo, mire lo que dice la palabra de Dios. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda, oyó, ahora manda a los judíos. No, mire lo que dice la palabra de Dios. Ahora manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan. Que se arrepientan en Israel, que se arrepientan en Rusia, que se arrepientan en los Estados Unidos, que se arrepientan en Ecuador, que se arrepientan por todas las naciones, los hombres. Porque lo que está viendo Dios en esta humanidad, en esta generación, causa no solo el dolor, sino la ira de Dios. Léalo, hermana, léalo, no se canse de leer. Lea la palabra, hermana, lea. Hechos 17:30. Hermana, cuando usted lee la palabra de Dios, es diferente a que usted le lea a otra persona. No deje que le cuenten, usted lea la palabra del Señor. Pero Dios, Hechos 17, versículo 30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora, dice mañana, ahora manda, ordena a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Escuche esto. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Piensen, ¿a quiénes va a juzgar el Señor? Va a juzgar a los jueces terrenales,
va a juzgar a los ministros terrenales, va a juzgar a los fiscales terrenales, va a juzgar a los abogados, a las abogadas terrenales. ¿Y con qué dice la palabra de Dios? Con verdadero juicio, con justicia. ¿A quién más va a juzgar el Señor? Atiéndame, por favor, hermana. ¿A quién más va a juzgar el Señor? A los presidentes de las repúblicas. ¿A quién más va a juzgar el Señor? A todos los miembros de los gabinetes, de los gobiernos. ¿A quiénes va también a juzgar el Señor? Piense. Al papá de familia, a la mamá. Por eso tiene que leer la Biblia. Dios va a juzgar a las cabezas del hogar, empezando por el papá, la mamá. Va a juzgar a los hijos. Y no va a juzgar a la iglesita. Pues claro, va a juzgar a los pastores, va a juzgar a los ancianos, va a juzgar a los líderes, va a juzgar a los de la alabanza, a los de los ministerios. Son tiempos para volver a Dios, arrepentidos. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Es muy evidente. Podemos colegir el mensaje, el espíritu de estos dos versículos. Se refiere a Jesús. Él es el Mesías. Él es el que subió al madero y pagó el precio de los pecados solo de los judíos. No. La palabra de Dios dice: la sangre de Cristo derramó por todos los hombres de este mundo, todas las personas de este mundo. Uno dice Juan 3:16 eso, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, confía, que sigue sus pasos, no se pierda, mas tenga la vida eterna. Mira a Cristo todos los días. Miremos a Cristo todos los días. Es decir, sigamos su ejemplo. El único y el mayor de los ejemplos para toda la humanidad es Jesús, el Mesías, el Cristo. Él murió por todos, para que todos se arrepientan. Pero tristemente, no todos se han arrepentido. Oh, Dios mío. Siga por favor usted en Hebreos, no se mueva de ahí. Y de lo que dice, escuche acá por favor. Y de lo que dice Juan capítulo 3, escuche. Juan 3:18. Pero escuche por favor.
el que en Él cree, en Jesús, en aquel que es rechazado por todas las naciones, por todos los líderes de este mundo. el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree, escuche lo que dice el juez justo, el todopoderoso, el que es verdadero, el que es la verdad, el que es la luz. Él dice en su palabra: el que no cree ya ha sido condenado. Ahora entendemos la importancia de que la iglesia esté en santidad y siga predicando. Siga haciendo lo que Cristo hizo hasta el último suspiro. Antes de entregar su alma dijo: Padre, perdónales. Y cuando nosotros salimos a predicar, cuando nosotros hablamos el evangelio en nuestra casa, a nuestros familiares, a nuestros vecinos, a nuestros amigos, en el trabajo, por todas partes que vamos hablando de Cristo, el mensaje del evangelio. Estamos expresando el amor de Cristo. Somos instrumentos en las manos del que ama al mundo, a pesar de lo que es el mundo, a pesar de lo que es el hombre, el ser humano. Dios sigue hablando y llamando a creer en Él, a creer en el mensaje, para que haya arrepentimiento y para que venga de la presencia de Dios el perdón de los pecados, la salvación y la nueva vida para vivirla por la eternidad. Qué maravilloso Dios que nos dice en Apocalipsis, escúchenlo, usted se ha leído, que allí en los cielos nuevos y en la presencia de Dios, donde Él está en el lugar santísimo, ahí no hay gritos, ahí no hay pelea, ahí no hay ira, ahí no hay golpeadores, ni de palabras, ni de manos, ni de pies. Ahí no hay insultadores, ahí no hay agresores, ahí no hay chismosos, ahí no hay mentirosos, ahí no hay de todos aquellos que cuando se ve el hermanito da la espalda y ya comienzan a hablar de él. Ahí no hay pecado, ahí hay Dios. Ahí está Dios. ¿Qué significa que no hay sol ni luna? Que ahí está Dios. Que lo único que nosotros necesitamos es a Dios. No adores lo que otros adoran. Aquí, ¿ha visto usted las señales en las banderas de las naciones, los símbolos que hay en el mundo? Increíblemente adoran la creación de Dios y no al Creador. Por eso nosotros salimos como nuevas criaturas y como siervos de Dios a dar a conocer la verdad de Dios. Hoy es cuando Dios nos está hablando muy seriamente. ¿Cuál es el buen padre? Como nos habló la semana pasada, el que da instrucción oportuna y el que vigila que esas instrucciones se estén cumpliendo en sus hijos,
Que sus hijos estén creciendo y madurando espiritualmente, moralmente. Que sean honestos, decentes, sanos, de mente, de corazón. Porque Dios dice que a los que Él perdonó y salvó, hizo nuevas personas, les manda a hacer buenas obras. Y aquel que está con el pecado podrá hacer una buena obra, imposible. Estás en el mundo, pero no eres del mundo. ¿Quién es tu amigo? Dios. ¿Quién es tu amigo? Cristo. Y Dios dice, ¿quién es tu enemigo? El mundo. Porque el mundo te detesta, te quiere destruir, porque el mundo está en tinieblas y tú eres luz. Entonces, si estás en el mundo, brilla, brilla, deja ver a Jesucristo en ti. Nuevamente, nuevo pensamiento, nuevo corazón, un nuevo estilo de vida. mire lo que dice la palabra de Dios ahora sí en Hebreos, donde usted tiene abierto, por favor, hermanas, en el capítulo 12, hermanos, por favor. Versículo 5. Luego de que hace como antecedente o como contexto que nos recordemos todo lo que Cristo, el Señor Jesús, hizo por nosotros. ¿Por qué olvidar eso? Mire lo que dice el Señor a los que se han olvidado, a los que se han deslizado, a los que ya no están en el camino. Mire, versículo 5 de Hebreos 12. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige. ¿Para quién es el mensaje? Este mensaje los especialistas en teología, que Dios les bendiga, y todas las demás guías, que Dios les bendiga. Pero si no muestran santidad, ¿de qué les ha servido la palabra? Si no manifiestan amor, ¿de qué les sirve la palabra? Y ya habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige. No solamente era para los hebreos, para los judíos, para los israelitas de ayer, es para los de hoy también. Y no solamente para ellos, sino para todos los creyentes en Cristo en todas las naciones. Es para nosotros. Es también para usted, para usted, para usted, para usted, para mí, para todos nosotros en este lugar y a través de las redes sociales. A los hermanos y hermanas que están mirando, y para todos los seres humanos. Hechos 16, 30, 31 lo dijo. Ahora mire lo que dice en Hebreos, para los que ha tomado como hijos. Es decir, es para usted, para mí. Léalo, es para usted, para mí, para nosotros, para los que decimos, mi Padre es Dios, para los que decimos, soy hijo de Dios, y ustedes, como dicen, hermanas, soy hija de Dios. Es para nosotros. Mire lo que dice. Escuche. Ya te has olvidado la exhortación que como a hijos os dirige el Padre, Dios, diciendo, mire, hijo mío, mire cómo le dice el Señor, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. ¿Se acuerda, papacito, cuando usted pegaba a su hijo? Mamacita,
¿Se recuerda cuando usted pegaba a su hijo? Mamita, papito. ¿Se acuerdan cuando sus papitos y sus mamitas les corregían a ustedes? Mire lo que dice Dios, ¿por qué habéis olvidado? ¿Por qué habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama, porque el Señor al que ama, disciplina. ¿Entendió? Y azota a todo el que recibe por hijo. Mire, Maya, más abajito, el 7. Si soportáis. Ahí está, para los valientes. No para los cobardes, no para los que dicen: duro ha sido esto de ser cristiano verdadero. No, ahí dejo, me voy de esa congregación. Solo hablan de pecado, solo hablan de justicia, solo hablan de portarse bien, solo me exhortan, solo me llaman la atención. ¿Y qué es lo que hace el verdadero papá en el hogar? ¿Y qué es lo que hace la verdadera mamá en el hogar todos los días? Eso no es así. Pero en los hogares donde ya no hay ni papá ni mamá, en donde son solo una foto, ni hablan, ni dicen nada a los hijos. Nuestro Dios no es eso, no es una foto. Nuestro Dios no es una imagen, no es una estatua. Nuestro Dios, el Padre, es espíritu, y Él está viendo todo lo que nosotros hacemos. Él sabe todo. Él está aquí delante de nosotros, y Él es el que nos está hablando. Él es el que nos está llamando, exhortando al arrepentimiento para volvernos, para dejar lo malo y venir a Él, pedir perdón, reconciliarnos. Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Señor Jesús, Dios os trata como a hijos, porque pregunta el Señor: ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Dios mío. Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos, Dios mío, y no hijos. 9. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban, y así los venerábamos. ¿Por qué? Pregunta Dios, ¿por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y refiriéndose a los padres terrenales, a los papás, y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero el verdadero Padre Celestial, Dios, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos. ¿De qué dice allí, hermana? Lea la Biblia. Para que participemos de su santidad todos los días.
debemos participar de su santidad. Es verdad, versículo 11, y terminamos. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Gloria a Dios. ¿Ha visto, hermano, hermana, cómo es el cuartel? Es un lugar donde entran las personas a aprender y a ser ejercitados en todo lo que aprenden cada día. Ellos dan en los cuarteles disciplina para que las personas sean disciplinadas. Tanto más la iglesia del Señor. A la iglesia del Señor no entras a hacer lo que tú quieres o lo que te da la gana. Acuérdese lo que dijo el Señor Jesucristo cuando entró a Jerusalén al templo. ¿Qué dijo? Vosotros habéis hecho mercado, habéis hecho cueva de ladrones. La casa de mi Padre, mi casa, es casa de oración, es casa de santidad, es casa de amor, es casa de armonía. Y no se refiere a cuatro paredes, se refiere a cada uno de nosotros, a los que estamos los hermanos juntos, como empezamos leyendo el Salmo 133. Ahí es donde el Señor envía ¿qué? Medicina. Acá vienen los enfermos para ser sanados, no para enfermarse más, no para hacerse más pecadores, no. Aquí vienen para ser sanados por Cristo, por el Espíritu de Dios, por el Espíritu Santo. Piensa, medita, ¿a qué veniste? Hemos venido para oírle a Dios. Hemos venido para ser sanados en el alma. Y por lo que nuestro Padre es tan maravillosamente bueno. O yo hemos venido para ser sanados. Porque Dios no tiene hijos enfermos. Dios tiene hijos sanos. Hemos venido para que Dios nos sane el alma y nos sane el cuerpo. Porque somos los que salimos al mundo a manifestar allí que Dios existe, que Dios es verdadero, que es veraz, que es real. ¿Oíste, hermano, hermana? Si escuchamos lo que nos acaba de hablar nuestro amado Dios, al que se ha deslizado, al que le ha dado la espalda a Dios, y Dios llamando: hijo mío, hija mía, ven a mí, arrepiéntete, vuelve. Pero si no viene, ¿qué hace el buen padre? Lo disciplina, lo azota, porque es hijo. Aprendamos las cosas por las buenas. Dios es bueno. Al final de todo se hará lo que Dios dice que se haga. Al final del todo no se hará lo que los hijos dicen que se haga. Dios es el soberano. Qué ejemplo tan precioso. Póngase en pie, hermanos, por favor. Qué ejemplo más precioso
y más maravilloso podemos todos nosotros tener en la persona de nuestro bendito y santo Señor Jesús. Todos los libros que hablan de Él, toda la Biblia habla de Él. Habla que el Padre tiene un Hijo maravilloso, un Hijo fiel, un Hijo obediente, que ha manifestado el amor para su Padre e hizo absolutamente tal cual su Padre le envió a hacer. Ahí entregó la vida. Ahí entregó la vida diciendo: Jorge, te amo. Ahí en la cruz dijo: Laura, te amo. Ahí ponga su nombre, hermano, hermana. Deberíamos escuchar nuestros nombres, porque nos ama. Se entregó a morir para que nosotros no muramos, sino que vivamos en Él por la eternidad y para Él por la eternidad, permitiendo que Él haga su obra en nosotros. Y para aquello nosotros debemos oírle, creerle y obedecerle. Estos tiempos Dios nos está llamando la atención, nos está pidiendo que volvamos a Él. Así que, hermanos, es urgente regresar a Cristo, a nuestro verdadero amor, a nuestro único y verdadero amor. Cristo es el amor que vale. Bendito Padre Celestial, en el nombre del Señor Jesús, nuestro Señor y Salvador, le damos gloria, honra y alabanza, y le agradecemos por este mensaje que usted ha traído a este remanente en este lugar. Oh, gracias, Señor, y a través de la tecnología, los hermanos, hermanas, a las personas que han escuchado este mensaje, su palabra, su amor, la oportunidad de reconciliarnos con nuestro Dios.